Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados a esta hora, junio 14 del año 2024. Mis hermanos queridos, seguimos compartiendo el mensaje de salvación. Por gracia hemos recibido, por gracia compartimos. Así que mis hermanos queridos, usted puede conectarse y ver esta transmisión por diferido en el canal del hermano David Silva. Si ustedes quieren, se suscriben, comparten, dan like. Eso es problema de ustedes. Aquí no se le exige absolutamente nada de eso, mis hermanos. Esto se comparte por la pura misericordia de Dios. Es más, esto es patrocinado por el Dios de la gloria. Y ay de mí, dijo nuestro hermano Pablo, ay de mí si no predico el mensaje. Cuidado, que no lo censuren. Así que quiero saludar de este lado primeramente a mi hermana Rubí, mi hermano Matías Almada, Víctor Macé, Junior Osorio, pregonando allá todo ese grupo allá. Son como 8 hermanos allá en Venezuela. Hasta que le lleva el mensaje y le lleva. Y él ya sabe que él no convence de pecado a nadie. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Él solamente hace su misión. Aquí está el mensaje, aquí está la exégesis apropiada. El resto, Padre, Dios de la gloria, ahí en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo levante esos cadáveres espirituales. Un abrazo también a Josefina Almada, también para todos los hermanos que se van conectando del lado de las redes sociales, a Alejandra Navarro, Silvia Rojas, para todos mis hermanos, para todos. Es más, ya más adelante los vamos nombrando, así que tranquilos, abrochen vuestros cinturones porque este tema va a estar muy bonito, pero voy a hacer una recapitulación de la transmisión anterior. Sencillo. El cristiano, escúchelo bien, es salvo para obras, pero no por obras. Las obras que hace el cristiano simplemente es una evidencia de que hace rato ya ese cadáver espiritual pasó a vida. El Espíritu Santo lo trajo de vida. Y como consecuencia de aquello, pues ahí recién está habilitado, capacitado para que ya, ahora sí el creyente, ya pueda buscar al Señor, interesarse en las cosas de Él, interesarse en la doctrina, interesarse en la voluntad de Dios. ¿Cómo hago la voluntad de Dios? Pero antes de eso también va a sentir ese desprecio por sus pecados, el arrepentimiento genuino, la fe salvífica, todo ese paquete, todo ese combo viene ahí como parte de ¿qué? De la gracia. ¿Cómo? ¿Yo merecía eso? Mentira, no merecíamos nada, ni un caramelo. Nosotros merecíamos arder por la eternidad, pero Dios en su misericordia, en su puro beneplácito, decidió que Matías Almada aquí no vaya directamente a arder por la eternidad. Él decidió que mi hermano Junior Osorio, más adelante, en todo el trayecto, el transcurso de su vida, más adelante el Espíritu Santo lo levante de esa muerte espiritual y reconozca al Señor y comparte el mensaje allá en Venezuela. Lo mismo con mi hermano Víctor Macé. Mientras él está ahí preparando, haciendo la elaboración de los panes, riquísimo, riquísimo. El pan de bono allá en Colombia, gloria a Dios, qué delicia. Con un cafecito Juan Valdés, mientras él está preparando ese material para las personas, pues claro, obviamente el hermano hace su pancito para sus ventas y el pancito pues que de pronto no se vendió, pues él comparte con las personas que no tienen recursos, o sea, el hermano también hace su obra. De igual manera, ahí va llevándole el mensaje. Acuérdese, usted no puede darle el mensaje a una persona sin darle la palabra de Dios. No tiene sentido porque lo único que va a hacer usted es alimentar, va a inflar, va a mandar al infierno obesos, personas obesas, sin doctrina. No, mis hermanos, ese no es el objetivo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la bendita boca de Dios. Aleluya. Así que un abrazo a la distancia también para todos los... Alejandra, sí, un abrazo. Perfecto, se escucha perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces hemos hecho el resumen de la transmisión anterior. Ahora vamos a dar paso a Santiago, capítulo 2, versículo del 19 al 26. Antes de la lectura, necesitamos entregar este estudio en manos del Dios de la gloria. Así que ahí donde ustedes están, cierren vuestros ojos, incluyendo también los hermanos del Ministerio Reformado Jesús Vive, y también para los hermanos de allá en Argentina, de Radio Salvación, que posiblemente estarán escuchando esta transmisión, ya sea en vivo o por diferido. Así que ahí donde ustedes están, cierren vuestros ojos, amado Padre, gracias te damos, muchísimas gracias
por este estudio maravilloso que tú has permitido que podamos tener entre hermanos, entre amigos, entre conocidos y también podamos compartir con las personas que aún no conocen de tu palabra. Gracias te damos porque gracias al mérito de Cristo Jesús en la cruz, a las obras que Él hizo allá hace más de 2000 años, ese sacrificio perfecto, tenemos acceso directo al trono de la gracia. Gracias, Padre, por ese regalo pero tan inmerecido. Aquí el importante no es el hermano David Silva, aquí lo importante no es ninguno de nosotros, sino que se comparta el mensaje, que se comparta todo el testimonio de Cristo Jesús. Estamos testificando de Él cada vez que nosotros predicamos su palabra. Así que Padre Santo, gracias una vez más, porque debido a que el Verbo se hizo carne, podemos estudiar su santa voluntad. Gracias, Padre, por eso. Regalo inmerecido. Ahora vamos a dar paso, se va a abrir el libro sagrado, las Sagradas Escrituras, para que nuestra hermana Rubí, allá desde México, pueda leernos el capítulo 2 de Santiago, versículo 19 al 26. Te suplicamos, ayúdanos con el discernimiento de tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor. Amén, amén y amén. Bienvenida mi hermana Rubí, lo pongo en pantalla para los hermanos que están viendo la transmisión en vivo y en directo. Gracias, hermano. Buenas noches a todos mis hermanos. Santiago 2, versículo 19 al 26. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Palabra de Dios. Gloria a Dios. Mis hermanos queridos, vean, simplemente esta porción del texto corrobora lo que se vio en la transmisión anterior. Pero sin embargo, vamos a profundizar. Estamos ahorita por encimita, pero ya nos vamos para el fondo. Así que abrochen vuestros cinturones, mis hermanos queridos. Mando un abrazo grande a la distancia para Julito Romero, también para José Ramos. Abrazo grande a toda esa gente linda aquí en New Jersey. Bueno, versículo 19, mis hermanos queridos, tenemos ahí, vean, cámara 1, ahí está, cámara 1. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Cuando el texto menciona, ¿crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios es uno? Miren mis hermanos, ahí tenemos la frase griega si pisteveis oti eis estin, o también theos kalos poiseis. Creer en la existencia de Dios es una doctrina fundamental para el judío, al igual que creer en la unidad de Dios. Lo corroboramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, más conocido ese texto como la Shema, o la Shema. Shema Israel, ya ustedes saben, ¿no? Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bueno, de modo que Santiago, nuestro hermano, amigo y apóstol, enfoca el aspecto teológico de la cuestión. Pero el problema no radica en su ortodoxia, sino en su ortopraxia. El pronombre personal, tú, mire que eso es enfático, ya que gramaticalmente no es necesario. El verbo crees expresa una realidad. La frase que Dios es uno, ahí tenemos en griego, eis theos estin. Subraya la unidad de la esencia divina. Recuerden, mis hermanos queridos, que Padre, Hijo y Espíritu Santo forman la deidad. No es que haya un Dios con tres cabezas, como dicen los amigos unicitarios. Noten aquí que los manuscritos más antiguos tienen un signo de interrogación al final de la expresión, si es que nos vamos al original. Así que la fe exige la creencia en el único Dios.
Esta creencia está en la mente de todos los hombres, puesto que la misma naturaleza actúa como reveladora de la existencia de Dios y de su poder. Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Se los recomiendo. Lindo texto. Un abrazo a la distancia para mi hermano, amigo y pastor Mario Torres, allá en Chile. Pero la fe intelectual no sirve para la salvación, sino produce un cambio vital en el creyente que se manifiesta en una forma, o mejor dicho, en una nueva conducta, visible, por cierto, a través de las obras. El monoteísmo constituye la base de fe del pueblo judío, que es la procedencia de la mayoría de los destinatarios de la epístola. Los creyentes en Jesús el Señor lo entendemos como uno de los artículos de la doctrina fundamental, la misma verdad, que Dios es uno, eternamente existente en tres personas, de la misma sustancia y coexistentes desde la eternidad. Cuando el texto menciona bien haces, kalos poieis, hasta este punto de aceptación de la verdad, todo está bien. Ya que aceptar y aún defender un principio de fe es bueno, mis hermanos queridos. Una manera de parafrasear dicha expresión sería: mira, te felicito. O sabes qué, qué bien que lo crees. Qué bien que lo haces y lo crees. Muy bien. Santiago usa la figura retórica a la concesión, o sea, que acepte el hecho de que su objetante cree en la existencia de Dios. En este caso, la fe intelectual del oponente es correcta en cuanto a conceptos, pero insuficiente para la salvación. Cuando el texto menciona que los demonios también creen y tiemblan, wow, ahí tenemos la frase kai ta daimonia pistebousin kai frisousin. La prueba de la inutilidad de una fe meramente intelectual se aporta mediante la alusión a la fe de los demonios. Ellos llegan a la misma conclusión, ya que no duda de la existencia del Dios de la gloria. Marcos capítulo 1, versículo 23 y 24 corrobora esta gran verdad, y también Marcos 5, versículo del 1 al 7. Sin embargo, mis hermanos, la creencia de los demonios en la existencia de Dios no modifica ninguna de las formas de vida que les son propias como seres caídos y malignos. Creen en Dios, pero siguen actuando contra Él. La creencia o fe de los demonios no posee esa eficacia salvadora alguna, y la prueba consiste en que no produce buenas obras en ellos. Es más, se limita pues a una mera experiencia intelectual. Aún más, esa creencia en la existencia de Dios los atormenta, produciendo en ellos un verdadero terror hacia Dios. Ellos saben, mis hermanos queridos, ellos saben que Dios es justo, inmutable en sus decretos, y que nunca podrán librarse del juicio establecido sobre su condición pecaminosa y rebelde. La referencia a los demonios sirve también para afirmar la condición inteligente de los ángeles caídos con emociones propias. La forma verbal frisousin, que significa tiemblan, están aterrorizados, ellos tiemblan cuando escuchan de Dios. Se utiliza para expresar la situación que genera el terror en una persona. Los demonios sienten escalofríos ante la verdad de la existencia de Dios, porque conocen las consecuencias que acarrea para ellos el único Dios fiel que no difiere con el pecado. Con todo, no se intenta, escúchalo bien, efectuar una comparación entre la fe intelectual del hombre y la de los demonios, sino de los resultados en cuanto a los efectos. Ambas, escúchelo bien, son incapaces de salvar. Los demonios no son ni ateos ni escépticos, pues solo reconocen la existencia de Dios. Marcos capítulo 1, versículos 23 y 24 para corroborar. Ese reconocimiento, sin embargo, no afecta en ningún modo al comportamiento de dichos seres. Si en algo van más lejos los demonios, es en el hecho de que su reconocimiento de la existencia de Dios les hace temblar de miedo. A diferencia de las personas que trafican con el evangelio, tienen sus mentes cauterizadas.
He ahí la diferencia. El verbo en el original, ahí tenemos frisusin. Es un vocablo onomatopéyico porque limita la acción que efectúa. Dicha palabra describe una sensación espeluznante producida por el terror, el temblor de los demonios. Sin embargo, es la consecuencia de la anticipación del juicio que ellos saben que les espera. Versículo 20 dice: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Un nuevo y definitivo argumento en relación con la inutilidad de la fe intelectual que no produce obras se inicia en este versículo. El argumento del apóstol se basa sobre la premisa de que la verdadera fe produce buenas obras. Alguien podría tener una creencia ortodoxa, pero si es estéril, entonces es una fe que no es genuina. La lectura de la oración produce la impresión de que el supuesto interlocutor no ha sido aún convencido de la inutilidad de la fe intelectual. De ahí la pregunta retórica: ¿quieres saber? Teleis de nonai. Para calificar lo de hombre vano, que aquí adquiere el sentido de vacío o ineficaz. O sea, el que alardea de la fe sin obras es una persona vana. La conjunción griega más, que significa es conectiva. Algo así como la bisagra de una puerta. O sea que viene algo antes que lo que se va a expresar. Relacionado a esta sección con la anterior, aunque podría tener una ligera fuerza adversativa o de contraste. La expresión ¿quieres saber? También podría traducirse ¿estás deseoso de conocer? ¿O deseas reconocer? El verbo nonai, que significa saber o conocer, es un infinitivo aoristo ingresivo, donde se contempla la acción en su comienzo. La frase o antrope kene, que significa oh hombre vano, tiene su antecedente en el tis, que significa alguien, del versículo 18. Santiago califica al objetante como kene, o sea, como vano, vacío, ineficaz. Así que lo que el apóstol intenta hacerle entender es: la fe sin obras es inútil. El adjetivo argos equivale a inactivo, perezoso, inútil. De modo que la fe es inútil, no es operativa, cuando no se manifiesta por medio de obras basado en un corazón mundano y egoísta. El término arge, que significa estéril, se usa varias veces en el Nuevo Testamento. Ejemplo de esto, Mateo capítulo 20, versículo 3 y también versículo 6. Se traduce como desocupado. En 1 Timoteo 5:13. Y ociosos, ahí como lo vemos en Tito 1:12. En la literatura clásica, dicha palabra se usaba en el sentido de inactivo, de inoperante, indolente. Esa también es la palabra que me faltaba. También se usa para describir la incapacidad de actuar por falta de energía o vida. De modo que Santiago considera que la fe, aparte de las obras, es inactiva, es inoperante, está sin vida y por consecuencia no es fe en el sentido bíblico de la palabra. Versículo 21, ve cómo va agarrando forma esto. Versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Cuando el texto menciona Abraham, nuestro padre, ahí tenemos la frase griega Abraham apatir imón. Los judíos en el judaísmo y también en los judeos cristianos lo tenían como un paradigma de la fe. El apóstol Pablo lo pone como como el padre de los creyentes, en el sentido de ser el gran ascendiente en la vida de la fe. Gálatas capítulo 3 versículo 7 corrobora esta gran verdad. Como judío, y en un escrito dirigido principalmente a creyentes de origen judío, habla de Abraham como el padre de nosotros. Ahí tenemos patirimón. Esa palabra griega, apúntala si usted quiere. Patirimón. En el texto original, el énfasis recae sobre la persona de Abraham.
O sea que sin duda es el padre de la fe, tanto para judíos como para los gentiles creyentes. Cuando el texto menciona, ¿no fue justificado por las obras? Hágase la pregunta, ¿no fue justificado por las obras? En el griego, ou ergon edikaitoi. Siguiendo la pregunta retórica, el apóstol pregunta si acaso Abraham no fue justificado por obras. De nuevo, en una simple lectura descontextualizada pudiera parecer que Santiago y Pablo discrepan en la forma de justificación de Abraham. Parecería, mis hermanos queridos. Pablo enseña enfáticamente que la fe de Abraham fue la que operó su justificación. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y corroboramos estos textos, y esta gran verdad, Romanos capítulo 4, versículo 16, versículo 18, versículo 22, Gálatas 3:6, entre otros textos. La Biblia enseña que Abraham fue justificado por medio de la fe cuando creyó a Dios, Génesis 15:6, para corroborar. Sin embargo, la fe de Abraham no podía ser estéril, mis hermanos queridos. ¿Cómo usted comprueba? Usted le pregunta a alguien, cámara 2, ahí está. Usted le pregunta a alguien, oye, ¿y cómo estás a pesar de la situación? Mira, a pesar el cristiano, a pesar de la situación, yo tengo fe que el Señor me permitió que esté en esta prueba tan difícil en mi vida, pero no importa, yo tengo fe, yo sé en quién he creído y sé que todo esto ¿es para qué? Para yo regocijarme. Como ya habíamos visto, ¿no? Regocijados cuando pasen pruebas, etcétera, dice en el libro de Santiago. Pero Dios permite, ¿para qué? Para que salga a flote también lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque se supone que somos cristianos, pero entre comillas hay cristianos que en el primer obstáculo se van de boca y ya están renegando con Dios. ¡Ay! ¿Y por qué a los malos les va bien? ¿Y a mí por qué no me va bien? Y comienzan a hacer esas comparaciones que, pues, mis hermanos, por favor, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Engánchese en la palabra. En lugar de estar comparándose, pues, ¿por qué al vecino, el cual, pues, le va mucho mejor, entre comillas, definamos también qué es mejor? Porque el vecino puede tener todo el dinero del mundo, todas las mejores casas, mansiones, piscinas, esposa, amante, lo que sea. Pero tiene su alma perdida. Pero usted puede tener solo lo básico y lo necesario que Dios en su misericordia le ha proporcionado, pero usted está bendecido porque tiene comunión con el Dios de la gloria. Y usted tiene esa confianza. Acuérdese, el velo se rompió en dos, se desgajó, se partió por la mitad. Usted tiene acceso directo al Dios de la gloria, mis hermanos queridos, por medio de Cristo Jesús. Aleluya. No quiero entrar en detalle, pero bueno. Entonces no nos podemos poner en esa actitud de envidiar. ¿Y por qué al malo le va bien? ¿Y por qué yo no? No, tranquilo, cálmate. Sin embargo, la fe de Abraham no podía ser estéril, vacía de contenido, porque era una fe verdadera que le impulsaba a obrar y se expresaba en obras consecuentes con ella. Abraham, mis hermanos queridos, es un ejemplo perfecto del hombre de fe, ya que obedeció a Dios, saliendo de su tierra hacia un lugar desconocido. Hebreos capítulo 11, versículo 8 corrobora esta gran verdad. Así que Abraham ejemplifica la confianza en un Dios que cumple sus promesas. Génesis capítulo 15, versículo 1 al 21 para corroborar esta gran verdad. Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, miren, la evidencia de la fe que justifica es la acción. En el caso de Abraham, el hecho de no rehusar a Dios, ofrecer a su hijo único, Isaac, ¿se acuerdan de la historia? En sacrificio. Cuando Dios se lo demandó, corroboramos Génesis capítulo 22, versículo 1 al 19. La fe manifestada en mero asentimiento a principios religiosos,
basado en cumplimientos externos de preceptos rituales, como era propio, por cierto, de los fariseos, no era suficiente para la justificación, porque era una simple aceptación mental de lo que estaba revelado. Por eso es que nuestro Señor Jesús dijo de ellos: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, ya que la justicia de estos dos grupos eran meramente una apariencia externa de piedad. Mateo 5:20 corrobora esta gran verdad. Aquellos procuraban justificarse y presentarse como ejemplos de conducta delante de los hombres. Pero Dios conocía la inmundicia que había en sus corazones, ya que se contentaban con las manifestaciones externas de la piedad, creada por ellos mismos, por cierto. Lucas capítulo 16, versículo 15 y Mateo 23, 25 corrobora esta gran verdad. Su justicia era una justicia que conseguía satisfacer la mente basada en razonamientos engañosos. Una mente autoconvencida era el elemento para cauterizar la conciencia acusadora. Era una justicia humana elaborada por ellos mismos que los hacía justos, pero ¿sabe qué? Ante sus propios ojos, que glorificaba al yo arrogante, hipócrita y ostentoso de la naturaleza adámica. Se vanagloriaban de ser creyentes, pero su fe no estaba respaldada por obras que la pusieran de manifiesto. Santiago, nuestro hermano, amigo y apóstol, está enseñando que la fe de Abraham, instrumento para la justificación, se manifestó en una obra que la respaldaba, la de entregar a su hijo creyendo que Dios podía levantarlo de los muertos. No está refiriéndose a la justificación inicial de Abraham, ocurrida tiempo antes. Lo que se enseña es que la fe que hizo posible su justificación se manifestó como viva por las obras que hacía Abraham, ya que demostró su verdadera fe mediante una obra: ofrecer a su hijo como Dios le pidió. Génesis 15:6 para corroborar. Es muy importante, mis hermanos, que tengan presente esta secuencia de eventos para efectuar una interpretación correcta de este dificultoso pasaje. Santiago afirma que Abraham fue justificado por obras. Tal afirmación aparenta contradecir Romanos 4, de modo que resulta imprescindible encontrar una respuesta a la pregunta: ¿pero qué quiso decir Santiago, mi hermano David? Por favor, ayúdeme a entender. De suma importancia es explicar el significado bíblico de la justificación. Los vocablos, escúchelo bien: dikaiosone, que significa justificación; dikaios, que significa justo; dikaiao, que significa justificar, eran de uso general en el vocabulario griego, aunque la aplicación difiere en algo de la que aparece en las Sagradas Escrituras. Miren, en el Antiguo Testamento, justificación no se refiere a acciones que están en conformidad con el criterio de una estructura legal, sino a un comportamiento que es congruente con la doble relación entre Dios y el hombre. El tema de dikaiosone o justicia es central en los evangelios, particularmente en el evangelio de Mateo. Los fariseos se autoconsideraban justificados, pero Jesús los acusa de error por pensar que una justicia externa y superficial era suficiente. Mateo 5:20 para corroborar la exposición más clara de la doctrina de la justificación, que por cierto, aquí entran los términos justicia, justo y justificar, se encuentra en las epístolas paulinas, particularmente en donde tenemos en Romanos y también en Gálatas. Vaya apuntando. El apóstol Pablo usa las palabras justificación y justificar en un sentido forense, o sea, como una expresión legal. En ese sentido, justificar significa pronunciar justo o tratar como justo a alguien. El único que puede hacer tal cosa es Dios. Y el hombre no posee la clase de justicia que puede agradar a Dios. Tampoco puede el hombre obrar su propia justicia, ya que por las obras de la ley,
¿Qué dice la Escritura? Específicamente Romanos 3:20. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. La justificación es, por lo tanto, una obra divina, ya que su base es la obra expiatoria de Cristo, incluyendo su muerte y resurrección. El medio por el cual esa justificación se obtiene es la fe en la persona de Cristo Jesús. Cuando un pecador es justificado, tiene libre acceso a la presencia de Dios. Ahora bien, hay una aparente contradicción, ya que Santiago dice que Abraham fue justificado por obras, mientras que Pablo afirma que no fue por obras, sino por fe. Romanos capítulo 4, versículo 1 al 3. Noten que la clase de obras a la que el apóstol se refiere, escúchelo bien, porque de una vez vamos resolviendo el tema, son el producto de la fe salvadora, no la causa. Aunque es verdad que él y Pablo usan a Abraham como ejemplo, no están hablando de la misma cosa. Escogen diferentes tiempos en el peregrinaje espiritual del patriarca y tienen distintas lecciones de exponer. Pero habla del tiempo en que Abraham inicialmente creyó y su fe le fue reconocida por justicia. Y su tema es la justificación. Romanos capítulo 4 versículo 3 al 9 para corroborar. Pero Santiago se refiere a la ocasión cuando Abraham se mostró listo para ofrecer a Isaac, cosa que ocurrió muchos años después. Su preocupación se centra en los frutos de la justificación, la evidencia de que la justificación ha tenido lugar. Abraham fue, escúchelo bien, edicayote, o sea, justificado, edicayote. En el sentido de que demostró mediante un hecho palpable su entrega incondicional a la voluntad de Dios. Dios bendiga al hermano Birlet Mena, que ya está conectado ahí desde California. Abraham fue declarado justo delante de Dios en Génesis 15:6. El acto del ofrecimiento de Isaac tuvo lugar cerca de 40 años después de haber sido justificado por Dios. El acto de hacer un anenecas, o sea, el acto de ofrecer a Isaac fue más que ninguna otra cosa, una demostración de que Abraham poseía una fe genuina. Solo póngase a pensar. Vamos a ver, digamos que mi hermana Rubí tiene su hijo o su hija y tiene por ahí unos 8, 9 años, póngale 10 años. Y de repente, imagínense qué duro de haber sido para Abraham, ¿no? Entrégame tu hijo. Que lo entregue en holocausto. Ay, Dios mío. Imagínense. O sea, se imagina, mis hermanos queridos, la fe de ese hombre. Pero ya mismo le hago la pregunta clave. ¿Esa fe la producimos nosotros o viene de alguien más? Espérese, no se adelante, mis hermanos queridos, que apenas estamos entrando en calor. Pero antes, un cafecito, mi hermano. Abraham fue declarado justo delante de Dios ahí en Génesis 15:6. El acto del ofrecimiento de Isaac tuvo lugar cerca de 40 años, había mencionado, después de haber sido justificado por Dios. Abraham ofreció a Isaac creyendo que si llegaba a matarlo, Dios lo resucitaría de entre los muertos. Miren la fe de este hombre. Hebreos capítulo 11, versículo del 11 al 19 para corroborar. No podía haber una mayor prueba de una fe viva y verdadera. Mire este acto, vaya tomando nota y los detalles. Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Por ahí va la clave, mis hermanos, por ahí va la clave. Cuando el texto menciona, ¿ves que la fe trabaja con las obras de la ley? Blepeis oti ispistis sinergei tois ergois aftou, que es un presente indicativo en voz activa, el cual sugiere que lo que se señala puede verse con facilidad. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Dos complementos al versículo anterior ponen de manifiesto lo que el apóstol pensaba sobre el modo de justificación de Abraham. El primero de ellos es que las obras trabajaron con la fe.
El verbo sinergei, que significa trabajaba o cooperaba, está en el tiempo imperfecto del modo indicativo. Este tiempo verbal sugiere una acción continua en el pasado sin referencia al comienzo o la terminación de la acción. Además, el verbo es compuesto, o sea, esto ya lo habíamos visto. Tenemos sun, que significa junto, con la palabra ergeo, que significa trabajar. De modo que Santiago sugiere que la fe de Abraham estaba continuamente trabajando conjuntamente con sus obras. Tal cosa se debía indudablemente al hecho de que las obras de Abraham tenían su fuente de origen en la fe. Este modo verbal, sinirgei, que significa trabajaba con, es un verbo de un extenso significado como cooperar, disponer o trabajar junto o en conjunto. Las obras hacían preceptivas a cualquier realidad de la fe de Abraham. No es suficiente con hablar de fe, mis hermanos queridos, sino que ha de manifestarse por medio de obras que acrediten su existencia. Las obras, especialmente la determinación y ejecución hasta el límite de estar dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Recuerden que no tenía más hijos, su propio hijo. Demostraban la realidad de la fe de Abraham. En esa ocasión su fe fue reconocida por Dios mismo y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis capítulo 22, versículo 11, para corroborar. La hora de entregar a su hijo era evidencia externa de la realidad de su fe. Cuando el texto menciona y que la fe se perfeccionó por las obras, miren, este segundo complemento expresa con mayor claridad que la justificación no se produjo por obras, sino por la fe, y que las obras perfeccionaron en el sentido de evidenciar y dar contenido a la fe que antes había sido ejercida y por la que fue justificado. Noten que la preposición que precede al sustantivo es ek, las obras, en el caso genitivo, que funciona aquí como un agente mediador. Esto indica que la fe precede a las obras, pero las obras son el agente mediador que conduce a la fe a su meta final. La forma verbal eteleioti, que significa fue perfeccionada, es el aoristo pasivo del modo indicativo de teleio, que significa llevar a la meta, llevar a su medida completa y por consiguiente hacer algo perfecto, terminar o cumplir. Y por ahí, ¿se acuerdan ustedes la palabra que dijo el Señor Jesús? Tetelestai. Tiene casi que relación ahí con esa palabra, ¿no? Teleio. Bueno, la fe que se manifestaba en acciones concretas alcanzó la perfecta expresión en la obediencia para sacrificar a su hijo. Se fue de manera completa esa obra. Entregó a su hijo por fe, en el sentido de que alcanzó la máxima expresión. Había comenzado atendiendo el llamado de Dios y saliendo de Ur. Ustedes se acuerdan, ¿no? Habitó luego como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Creyó la promesa de Dios en relación con su descendencia y no rehusó ofrecer a su unigénito porque creía a Dios y confiaba en Él para cumplir lo prometido. ¿Dónde corroboramos, mi hermano David? Hebreos capítulo 11, versículo del 8 al 12. Por esa razón, mis hermanos, en base a la obediencia para entregar su hijo, alcanzó la máxima dimensión de la fe. Por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, dice Hebreos 11:17. La fe de Abraham había sido probada, contrastada por Dios en el crisol de la obediencia y trajo como resultado la realidad de una fe genuina que no se manifiesta en palabras solamente prometiendo dar a su hijo, sino que la confirma por obras al entregarlo sin reservas. No se trata pues de obras que justifican, sino de acciones que evidencian la verdadera fe.
La fe actuaba juntamente con las obras, porque la fe sin obras es estéril. La fe recibe su consumación de las obras que produce, es decir, llevada a la meta, a la madurez o a su edad adulta por Dios. Pero el agente mediador que Dios usó fue el acto por el cual Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac en obediencia al mandato de Dios. Y eso fue la fe. Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, recuerden, siempre las escrituras se van a cumplir sí o sí. Siempre, mis hermanos queridos. En algunos casos se cumple o se cumplió en el mismo periodo que las escrituras se seguían escribiendo. Las sagradas escrituras se seguían desarrollando. En algunos casos todavía tenemos promesas que todavía no se han cumplido. Pero mis hermanos, siempre se va a terminar cumpliendo las escrituras. Así es sencillo. Vayan tomando nota de esos pequeños, grandes detalles. Bueno, y se cumplió, versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado, mire, escúchelo bien, amigo de Dios. Y fue llamado amigo de Dios. Kai epliroti y grafi y legousa. El apóstol vuelve a apelar a las escrituras, pues la evidencia de la justificación de Abraham no surge de la reflexión del apóstol, sino de la afirmación de la escritura. La fe del patriarca en la promesa de Dios, la aceptación de lo que Dios decía como verdadero, fue reconocida por Dios mismo, que le justifica por su fe personal. El verbo ahí, eplerote, que significa se cumplió, es un indicativo aoristo pasivo del pleró, ¿se acuerdan? Pleró, el cual significa cumplir. El aoristo, y de ahí también viene la palabra pleroma o llenura, ¿se acuerdan de la llenura del Espíritu Santo? Pleroma. Bueno, el aoristo contempla la acción en su totalidad, mientras el indicativo enfatiza la realidad del suceso, es decir, el apóstol señala la escritura como su fuente. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Cuando el versículo dice este texto, el verbo fue reconocido, es también un aoristo pasivo de logizomai, que en este caso significa imputar, reconocer, atribuir o contar. El acto de fe de Abraham le fue imputado o reconocido para dikaiosunen, o sea, para justicia o justificación. Es decir, Dios declaró o reconoció a Abraham como un hombre justificado en el momento en que Abraham depositó su confianza en el Dios de la gloria. Aleluya. Abraham, por su parte, muestra el fruto de la justicia, siendo el punto culminante su obediencia al ofrecer a Isaac. La referencia bíblica tiene que ver con el momento de la justificación de Abraham, mucho tiempo antes de la entrega de su hijo Isaac. Génesis 15:6 para corroborar. Abraham no fue justificado por obras, sino por fe, aceptando sin reservas la promesa de Dios y dándola por cumplida al conocer y reconocer que es fiel. Transcurrido el tiempo, la entrega de su hijo fue entonces reconocida por Dios, que ve el interior del hombre. Aquí está la clave. Aquí está la clave. Que ve el interior del hombre y descubre que la fe de Abraham era auténtica porque producía en él un respeto reverente hacia Dios. Génesis capítulo 22, versículo 12 para corroborar. Era una fe verdadera, perfeccionada en el acto de la entrega de Isaac, porque no rehusaba nada a Dios a quien creía. La obra de entregar a su hijo era evidencia externa de la realidad de la fe. Allí fue contemplada en el sentido de alcanzar la máxima expresión. Y hago una pausa aquí y hago la siguiente pregunta. Óigalo bien, mi hermano querido, usted, sí, usted que está escuchando Radio Salvación allá en Argentina. Y también para los hermanos del Ministerio Reformado, Jesús Vive. Y también para los hermanos y amigos de la Iglesia Bautista Nueva Jerusalén, allá en Springfield, Massachusetts. Bueno, hago la siguiente pregunta. Usted
Quien quiera puede levantar la mano. ¿Quién puede definir, óigalo bien, quién puede definir si una obra que hace una persona es agradable a Dios, indistintamente si es cristiana o no? ¿Quién puede definir? Opción 1, el vecino que escucha a Daniel Aviv. Opción 2, Dios. Opción 3, nosotros mismos, cuando lo sentimos desde lo más profundo de nuestro corazón. ¿Qué opina? No sé. ¿Quién quiere levantar la mano? Sea usted bienvenido. En confianza. Si quiere mi hermano Víctor Massey, bienvenido. Bueno, mi hermano, buenas noches. Saludito rapidito. No hay otra opción que Dios. Dios es el que define lo que es bueno, agradable y perfecto. Si me permite extenderme, hay una norma en los que manejamos conceptos de calidad, en donde se pregunta qué es calidad para una empresa y realmente el que es capaz de definir la calidad es el cliente, nadie más. En este caso, Dios es el que define lo que es fe, lo que es correcto. O sea, Dios es quien pone ese ISO 2000 para definir el concepto de calidad. Definitivamente esto es bueno, esto es aprobado. Oiga, y para que esa obra que haga vamos a hablar ahora sí del creyente. Para que esa obra del creyente verdaderamente tenga ese sello, esa calidad de que verdaderamente es agradable para Dios, pues mis hermanos queridos, obviamente esa obra Dios la preparó de antemano, pues. ¿O qué opina usted, mi hermano Junior Osorio, que está pregonando el evangelio allá desde Venezuela? Bienvenido, mi hermano. Puede habilitar su micrófono si usted desea. Buenas noches, mis hermanos. Bueno, para complementar lo que dijo nuestro hermano Víctor Massey, recordamos cuando el Señor está hablando con Samuel, cuando Samuel estaba reclutando un futuro rey para el pueblo de Israel. En el capítulo 16:7, el Señor le dice que el hombre ve las apariencias, pero Dios mira los corazones. Maravilloso. Y vea, ya que toca el tema del corazón, mire que la tercera opción de la pregunta que yo les acabé de hacer menciona, opción 3, nosotros mismos. Cuando lo sentimos desde lo más profundo de nuestro corazón. Cuidado, amigos de denominaciones de corte carismático. Cuidado, porque todo es que Dios me reveló, Dios me dio un sueño, yo lo sentí, yo lo vi, yo lo palpé, no sé, tuve un éxtasis. A ver, y no quiero desanimarlo, por favor, pero ¿qué dice Jeremías capítulo 17, versículo 9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conoceréis? Solo Dios conoce las intenciones del corazón. Las obras que el ser humano hace pueden ser trapo de inmundicia en el caso del no creyente, o pueden ser pues las obras que Dios preparó de antemano. Esas suben como olor fragante ante el trono. ¿Por qué? Porque eso salió de la propia naturaleza caída del ser humano. No, porque Dios mismo la preparó de antemano. Nosotros simplemente hemos sido vasos de uso en sus manos. Así que muchas gracias, mi hermano Víctor Massey, muchas gracias, mi hermano Junior Osorio. Se ha complementado perfectamente esa respuesta. Y seguimos, mis hermanos queridos, porque el tiempo apremia. Bueno, pero antes que nada vamos a los patrocinadores, mis hermanos. El único patrocinador de este estudio es el Dios de la gloria. Su pura misericordia, más nada. Ahora sí, seguimos, mis hermanos queridos. Bueno, cuando el texto menciona y fue llamado amigo de Dios, escúchelo, fue llamado amigo de Dios. La consecuencia de la fe es que Abraham fue llamado amigo de Dios. El título no aparece en el pasaje de Génesis, pero está acreditado en otros lugares del Antiguo Testamento. Acuérdense, pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Eso está en Isaías capítulo 41, versículo 8, para corroborar. El rey Josafat menciona, por cierto, en su oración, la condición de Abraham.
Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? ¿Cómo corroboramos? ¿O dónde? Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 7, para corroborar. La fe es el camino que agrada a Dios, en cuyo camino puede mostrar complacencia, amistad con el creyente. Hebreos 11:6 para corroborar. La amistad entre Dios y Abraham, mis hermanos, es evidente en la historia bíblica del patriarca. Génesis capítulo 12 hasta el capítulo 22 lo leamos cuando podamos. Mientras que una fe meramente intelectual no es del agrado de Dios. La fe viva que se manifiesta en las obras propias del verdadero creyente goza del agrado de Dios. La primera, la fe intelectual, es reprobada por el Señor. La viva, expresada en acciones consecuentes con ella, conduce a la amistad con Él. Versículo 24 dice: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahí voy a entrar, pero cuidadosamente, porque este texto es uno de los textos que son más tergiversados. Ahí tenemos la frase griega orate oti ex ergon dikaioutai anthropos kai o ekpisteu monon. Una nueva llamada de atención introduce la frase con la forma verbal orate, que significa veis, que es sinónimo de blepo. ¿Se acuerdan que vimos eso? Del versículo 22. Aunque existe cierta diferencia de significado entre ambos, que siendo un indicativo presente, expresa la idea de una acción continuada. Pudiera ser un presente de imperativo, lo que añadiría un mayor énfasis a la atención requerida a lo que sigue después. El sustantivo antropos, que significa hombre, no lleva el artículo definido, ya que el propósito no es identificar a la persona, sino indicar cómo es declarado justo cualquier hombre. El término dikaioutai, o justificado, es un sustantivo, es un indicativo presente porque expresa la realidad y en voz pasiva, la cual indica que el sujeto recibe la acción. El hombre, escúchelo bien, mi hermano querido, no puede declararse justo a sí mismo, sino que es Dios quien efectúa tal declaración. Presten mucha atención a la conclusión a la que se llega con la enseñanza anterior. El texto es tajante, muy tajante. Oti ex ergon dikaioutai anthropos kai o ekpisteu monon, que literalmente es que por obras es justificado el hombre y no por fe solamente. Las obras no justifican, o de otro modo, ningún hombre puede ser justificado por las obras. La justificación se alcanza por gracia mediante la fe. ¿Eso no lo dice acaso Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9? La fe es el elemento que permite ser justificado por Dios, pero la fe que no produce obras es una fe vana en sí misma. Por tanto, es incapaz para cumplir la misión de ser un instrumento en la justificación. Romanos capítulo 5, versículo 1 corrobora esta gran verdad. Miren, Abraham, que fue justificado por la fe, al creer a Dios, perfeccionó la fe mediante la obra de entrega de su hijo. De ese modo debe entenderse aquí la afirmación, ya que la fe no produce obras, es vana para la justificación. Por tanto, las obras justifican en el sentido de evidenciar la realidad de la fe por la que Dios justifica, perdone la expresión, al pecador. El apóstol está pensando en la prueba que evidencia la verdadera fe y no en el acto de ser justificado por la fe. Mis hermanos, la fe viva, que es un instrumento de salvación, se manifiesta en obras consecuentes con la vida que se recibe como la consecuencia de haber creído. Ahora noten el uso de las expresiones ek
ergón, que significa por obras y no por fe solamente, o sea, no por ek pistion monon, no solo por fe solamente. El uso de estas dos frases aclara mucho lo que Santiago ha querido decir a través de toda esta sección. La palabra solamente al final de la oración es enfática. Santiago desea subrayar no que el hombre es justificado por las obras aparte de la fe, sino que lo es mediante una fe que demuestra su calidad al producir buenas obras. Versículo 25. Asimismo, también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Homoyos de Raquiai y Porn. El apóstol presenta un nuevo ejemplo de fe manifestada en obras. La fe de ambos, tanto la de Abraham como la de Rahab, es de la misma clase o condición. Así que lo que entiende Santiago al utilizar a modo ingresivo el adverbio de la misma manera, así como está en el texto, ¿no? O así mismo, homoyos, esto es, de la misma forma que ocurrió con Abraham, ocurrió también con Rahab. A esta mujer se la califica como porni. De ahí viene la palabra porno o pornografía. Porni. Palabra griega que significa ramera. Y es el calificativo que se le da en Josué, capítulo 2, versículo del 1 al 21. También Josué 6, 17. Y también Hebreos 11, 31. Miren, el concepto ramera posiblemente no sea el de prostituta en el sentido de nuestro entorno social. Es muy probable que hubiera sido una mujer consagrada. Espérese, no me tiren piedra, espérese. Es muy probable que hubiera sido una mujer consagrada a la diosa Acera o Astarte, la diosa de la fecundidad, en cuyos cultos se practicaba la prostitución sagrada. Hágame el favor, escuche eso. Mis hermanos, tengo que ponerlos en contexto. Bueno, en su ascendencia no había ningún vínculo con el pueblo de Israel y por tanto no tenía derecho alguno a las promesas que Dios le había otorgado. Estaba muy ajena a los pactos. No le alcanzaban las bendiciones provistas para el pueblo según el pacto con Abraham. Corroboramos Génesis capítulo 17 versículos 7 y 8. Era una mujer moralmente reprobable, ya que las prostitutas eran consideradas mujeres de vida dudosa aún entre los paganos. La promiscuidad sexual es un acto de pecado. Mejor dicho, es un pecado considerado a lo largo de la escritura en sus dos exponentes. Es decir, la fornicación por un lado y el adulterio por otro lado. La primera es una de las expresiones que evidencian el pecado humano y con igual gravedad que el segundo, que tal vez se consentía en aquella casa y que había sido practicado por aquella mujer. Romanos capítulo 1 versículo 29 corrobora esta gran verdad. El Señor condena, escúchelo bien amigo que está escuchando esta transmisión por Radio Salvación, escúchelo bien. El Señor condena resueltamente el adulterio en su ley con un mandato concreto: no cometerás adulterio. Éxodo capítulo 20 versículo 14 para corroborar. Pero aún más, espérese, todavía falta. Dios había establecido para su pueblo que la comisión de adulterio traería como consecuencia la muerte de los adúlteros. Levítico 20:10 para corroborar. Es cierto que tal pecado era una práctica habitual entre los paganos, pero no deja de ser un grave pecado contra la voluntad de Dios. En tercer lugar, Rahab era ciudadana de una tierra cuyos habitantes estaban sentenciados por Dios a muerte debido a su persistencia en el pecado. Noten que se le da el calificativo de desobedientes a los que desobedecieron, lo que implica un acto de rebeldía contra Dios en la práctica del pecado. Mis hermanos, ante todo, demos gracias a Dios. Es verdad, nosotros antes éramos esclavos del pecado, pero ahora, por misericordia de Dios, ya no somos doulos del pecado, ahora somos doulos del curio. Somos esclavos o siervos
de Cristo Jesús, servidores de Cristo Jesús, no, esclavos de Cristo Jesús. Y también somos diáconos, porque servimos para la obra del Señor. Pero antes éramos esclavos del pecado. Cuidado, no estoy diciendo que ya no somos pecadores. Seguimos siendo pecadores, pero hay una diferencia. Ya no somos esclavos del pecado. Esa es la gran diferencia. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo Jesús. Pero aún siendo esclavos de Cristo Jesús, vea, yo prefiero ser esclavo de Cristo Jesús que del pecado. Aún siendo esclavos de Cristo Jesús, tenemos esa libertad para pregonar el mensaje de salvación, así como lo está haciendo mi hermano Birle allá en California. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Birle, el terror de los mormones. Ahí le lleva el mensaje, le hace una apologética tremenda ahí, tremenda. Cómo Dios lo usa a mi hermano querido. Un abrazo a la distancia. Bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Aquellos pueblos tenían sobre sí la sentencia del juicio divino que había determinado su destrucción a causa de los límites a que habían llegado en su pecado. De la misma manera que los contemporáneos de Noé, ustedes se acuerdan, destruidos por Dios a causa de su perversión pecaminosa. También los pueblos de Canaán, por sus abominaciones, se habían hecho acreedores del juicio de Dios. Sea como fuese, no hay duda que se trata de una mujer involucrada en prácticas pecaminosas que Dios condena. Además, tiene otra connotación que no deben pasar desapercibido. Era una mujer gentil. Indudablemente también Abraham lo era hasta el momento de su elección y llamamiento divino, que lo convierte en la cabeza, por así decirlo. A ver, permítanme usar una expresión adecuada. Que lo convierte en la cabeza federal de Israel. El Hijo de Dios, vinculado con Israel por ser descendiente de Abraham, está vinculado con los gentiles en la relación propia de las 4 mujeres de su ascendencia, todas ellas gentiles. No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Cuando el texto menciona esto, Rahab, mis hermanos queridos, era una mujer verdaderamente creyente en Dios en un entorno pecaminoso, dando testimonio de su fe. Josué, o sea, suena hasta contradictorio, mis hermanos. Josué capítulo 2, versículo del 9 al 11. Ante los espías testificó que reconocía que el Dios de los hebreos era el único Dios en los cielos y en la tierra. Acuérdense, Josué capítulo 2, versículo 11. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella reconocía la soberanía de Dios que estaba actuando sobre los reyes de la tierra. Por tanto, estaba por encima de ellos. La salvación del hombre, mis hermanos queridos, es un acto de la soberanía divina, y aquella mujer creía profundamente en la soberanía de Dios. No había otro Dios, sino el Dios de Israel, en el que ella creía firmemente, y no solo en la soberanía, sino también en su misericordia y fidelidad, pidiendo a los espías que jurasen por Jehová que no matarían a ella y su familia cuando conquistasen Jericó. ¿Dónde corroboramos esto, mi hermano David? Josué, capítulo 2, versículos 2 y 13. La prueba que Rahab dio de su fe es expresada mediante los participios cuando recibió y cuando envió. Ahí tenemos 2 participios. Cuando recibió y cuando envió. Upodesamene y ekbalousa. Repito, upodesamene, o sea, cuando recibió, y también ekbalousa, cuando envió. El verbo recibir, upodekomai, significa dar la bienvenida, mejor dicho, recibir de anfitrión. De modo que Rahab dio el mejor trato posible a los llamados mensajeros. La confesión de ella manifiesta claramente que reconocía y confiaba en la misericordia de Dios. No demandaba nada a cambio de lo que ella había hecho por los espías. Solo ruega por su vida y la de sus familiares. Dios bendiga a Gisela González Chávez. Abrazo grande a la distancia. Si Dios había determinado darles la ciudad de Jericó y ello llevaba aparejada la muerte de sus habitantes, mis hermanos, Dios mismo, para que pudiera ser salvada ella y los suyos, había de mostrarse misericordioso.
No tiene derecho alguno, por tanto se acoge a la misericordia. Es exactamente lo mismo que nosotros hacemos, porque ¿qué éramos nosotros? Éramos esclavos del pecado, perdón la expresión, miserables pecadores que íbamos a arder por la eternidad, pero Dios en su misericordia, y es lo que todos los días hacemos nosotros, clamamos misericordia por nuestros pecados. Usted tiene un pecado, no lo ha confesado, hoy, esta noche es el momento. No espera mañana, ¿qué? ¿Va a perder la salvación? No. Estoy hablando de que las consecuencias de su pecado, de nuestros pecados, acarrean situaciones bien difíciles y en algunos casos bien dolorosas. Hablo del caso de los cristianos. En el caso del que no es cristiano, pues mi hermano, mi amigo, si usted conoce a alguien que no es cristiano, llévele el mensaje, que se arrepienta, ore por esa persona. No tiene nada que pudiera servir para quedar excluida de la muerte junto con el resto de sus conciudadanos. Tan solo apela, escúchalo bien, a la gracia para salvar la vida, lo que confirme la verdadera fe en ella para salvación. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Al pedir un juramento por Jehová, reconocía que el Señor es fiel, y en esa certeza descansaba su confianza. Sabía con toda seguridad que solo la misericordia de Dios y su compromiso le haría estar segura de salvar su vida y la de los suyos cuando Jericó fuese destruida y entregada en manos de los hebreos. Rahab viene literalmente temblando ante Dios, como había expresado su temor antes. Ahora apela solo a la gracia como su único medio de salvación. Josué capítulo 2 versículo 9 corrobora esta gran verdad. Mire, con esa actitud demostró que era una persona de fe. Hubiese sido difícil que alguien creyera a su testimonio a causa de su reputación como ramera. Rahab tenía que demostrar por medio de sus obras que en verdad había creído en Dios. La profesión de fe de una pecadora le permitió recibir la salvación, mientras que los desobedientes, es decir, los que no se dejaron persuadir, por tanto, menospreciadores de la fe, ¿qué creen que pasó? Chicharrón con ellos. Perecieron. No se dice nada de un llamamiento a Rahab ni cómo ella llegó a una fe directa y completa en Dios. Pero la realidad de su fe se hace notoria en el trato que dio a los mensajeros de Israel. En las variantes textuales se lee los espías en lugar de los mensajeros, pero realmente eran mensajeros enviados para espiar la tierra. Por tanto, ambos calificativos son correctos. Rahab no solo recibió a los espías, sino que los ocultó de quienes los buscaban y luego los envió por otro camino. Todo ello ponía de manifiesto la realidad de una fe que era idéntica a la de los creyentes de Israel y consustancial con la de Abraham, porque operaba, o mejor pronunciaba, o producía o manifestaba las obras, habiendo recibido a los espías en paz. Los enemigos de Jericó fueron acogidos y bien recibidos en la casa de Rahab. Es más, ocultados para quienes les buscaban por ella misma y hechos salir de la casa cuando fuese posible. El apóstol menciona a Rahab como ejemplo de la fe que actúa en obras. La fe genuina de ella la llevó a un trato amable hacia quienes eran ya sus hermanos en la misma fe del mismo Dios. Rahab actuó consecuentemente en su relación con quienes eran para ella enviados de Dios. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro, y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondido allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Dice Josué, esa historia es linda, mis hermanos queridos. Josué capítulo 2, versículos 15 y 16 para corroborar. Mis hermanos, el verdadero creyente actúa favoreciendo a sus hermanos en la fe. La realidad de la fe de Rahab se descubre por medio de obras hacia los hijos de Dios. Su casa estaba apoyada contra el muro de la ciudad, adosada a la pared que en hebreo es Bekir Hahoma, y alguna de sus ventanas se asomaba sobre el mismo. A través de ella se prepara y ejecuta la huida segura de los espías que habían estado escondidos en el terrado.
Una cuerda los descolgaría desde la ventana hasta el suelo, al borde del muro, para facilitarles la huida al campo. Mi hermano, eso es como una historia así, ese Steven Spielberg con James Bond, más o menos así, ¿no? Pero, mi hermano, son hechos reales. Las puertas de la ciudad habían sido cerradas y sin duda estarían fuertemente vigiladas. La única ruta de salida era aquella ventana tan providencialmente colocada sobre el muro de la ciudad. Juntamente con la huida está el consejo sabio para protegerles de quienes los estaban buscando. Ahora, pregúntense, ¿cuándo tuvo lugar ese diálogo entre ella y los espías? Perdón. El texto dice que ella los descolgó atados con una cuerda por la parte exterior de la muralla. ¿Hablarían antes de iniciar el descenso? ¿Ocurrió un diálogo cuando ellos llegaron al pie del muro? Lo más lógico es pensar que el diálogo final y la despedida tuvo lugar en el mismo momento en que iban a ser descolgados desde la ventana de aquella casa. En ese sentido, el pasaje podría entenderse así: y cuando ella los iba a hacer descender con una cuerda por la ventana, o sea, más o menos para mejor entendimiento, ¿no? Cuando el texto menciona, los envió por otro camino. Mis hermanos, estos habían entrado por la puerta y ahora salían por una ventana. Habían venido por el camino real, ahora se dirigían al camino del escondite. Eran los últimos instantes para un breve y definitivo coloquio. Tanto ella como los espías querían dejar claro el compromiso a que habían llegado, recordando algunos términos y haciendo algunas últimas precisiones. El consejo para ellos tenía que ver con ocultarse en el monte. Sus perseguidores regresarían a la ciudad y al no encontrarlos, tal vez volverían a la casa de Rahab para buscarlos en ella. Quienes los buscaban seguían una ruta totalmente opuesta que les conducía hacia los vados del Jordán, los lugares más apropiados para cruzar del río, por donde ellos esperarían que intentaran pasar los espías. El tiempo de emboscarse en el campo solo duraría 3 días para seguir después, sin problemas, el camino de regreso al campamento de Israel. Ella sabía que la protección de Dios se iba a manifestar sobre quienes eran de su pueblo. Vaya apuntando esos detalles si quiere. Entendía también claramente que no habría enemigos que pudieran hacer fracasar los planes de Dios en relación con Israel. O se cumple o se cumple. Mis hermanos, para Dios no hay plan B. Para Dios no hay plan C. Para Dios no hay plan E, F, G, etcétera, etcétera. Por eso es importante que nosotros, cuando tengamos una situación, entreguemos esta situación en manos del Dios de la gloria. No hay plan B, no hay plan C. Y hay gente que por mucho que dice, yo me quiero ir por este lado. Mi hermano, acuérdense de Jonás. Acuérdense, yo no quiero ir a Nínive. ¡Ah! Vamos a ver. Respeta mi libre albedrío. Bueno. Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El término porque es una expresión conjuntiva que une lo que se ha dicho con esta conclusión final. El adverbio hosper, que en griego es así como, significa de esta precisa manera, y todo esto seguido de un axioma. El cuerpo separado del espíritu, muerto está. Para enfatizar la condición de muerto con respecto al cuerpo que había sido separado o abandonado por el espíritu, o sea, la señal de que ya no hay vida. Mediante esta comparación con la muerte física, el apóstol establece la conclusión de cuánto ha estado tratando sobre la fe que se muestra real por medio de las obras. La muerte en la Biblia nunca es cuestión de términos, sino un estado, escúchelo bien, un estado de separación entre la parte material y la parte inmaterial del hombre. Santiago afirma que la vida solo se evidencia mientras la persona alienta, esto es, respira. El cuerpo sin el soplo de vida se convierte en un cuerpo muerto. En ese y por cierto, lo pueden cremar si quieren. Por si alguien pregunta, ¿es pecado cremar un cuerpo? No va a faltar la pregunta. Mi hermano,
no es pecado cremar un cuerpo, pero si el cuerpo tiene vida, eso es un crimen. Asegúrese que la persona verdaderamente ya no tenga vida, si es que usted trabaja en este oficio. Bueno, el cuerpo sin el soplo de vida se convierte en un cuerpo muerto. En ese estado es absolutamente ineficaz. Y la prueba fehaciente es que no actúa, es decir, no se manifiesta por obras porque no tiene vida. Eclesiastés, ese es el texto que más les encanta a las sectas, sobre todo las sectas adventistas, sectas que creen en el aniquilacionismo. Eclesiastés capítulo 9 versículo 5, porque los vivos sabemos que hemos de morir, pero los muertos nada saben, porque su memoria es echada en el olvido, ya no tiene más paga bajo el sol, etcétera, 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 ¿no? ¿Quién puede definir qué va a pasar con el ser humano después de esta vida desde la perspectiva terrenal? Acuérdense que después de Cristo está el hombre más sabio, más inteligente en toda la historia, Salomón. Eclesiastés 9:5, escrito por Salomón, él dijo, porque los vivos sabemos que hemos de morir, pero los muertos nada saben porque su memoria es echada en el olvido, ¿no? ¿Verdad? Los que promueven el aniquilacionismo dicen, está dormido. No, es mi hermano. Los judíos usaban eufemismo, eso es, suaviza la conversación. Ya se murió. El pobre hombre está de manera íntegra ante la presencia de Dios. Es un eufemismo para no decir el camión lo pasó encima y lo despedazó, lo hizo 1000 pedazos. Un eufemismo, o sea, vamos suavizando la cosa. ¿Quién puede definir dónde va a pasar la persona? O mejor dicho, ¿qué va a pasar con la persona que está ya muerta desde la perspectiva terrenal? Pues Salomón, Eclesiastés 9:5. Y desde la perspectiva espiritual, ¿puede decirlo Salomón? Por supuesto que no, porque Salomón no murió ni regresó tampoco. O sea, él murió y quedó muerto. Él no regresó. Pero de la perspectiva espiritual, Cristo Jesús expuso qué verdaderamente pasa con el ser humano después de esta vida. Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, entre otros textos. ¿Se acuerdan? El rico y Lázaro, etcétera, etcétera. No voy a entrar más en detalle porque esto se hace larguísimo y necesitamos avanzar. Santiago, mis hermanos queridos, en ningún momento está diciendo que el espíritu equivale a la fe y el cuerpo a las obras. En ningún momento. El apóstol no identifica ni compara los componentes de la persona humana de esta manera. Lo que sí está diciendo es lo que ocurre cuando el espíritu y el cuerpo se separan. Recuerden que el hombre como ser no es ni solo espíritu ni solo cuerpo. La personalidad humana es una unidad de estos elementos. Esta es la relación que el apóstol desea establecer entre la fe y las obras. La fe genuina, óigalo bien, produce buenas obras. Para que sean buenas, tiene que tener su fuente generadora en la fe. Así que estableciendo la segunda cláusula de la comparación, contrasta la condición de muerte física manifestada en la separación del cuerpo y del espíritu con la situación de una fe que no produce obras. No está refiriéndose aquí a la fe en el momento de la salvación, sino en el tránsito de la santificación. La fe que salva se manifiesta inmediatamente en obras que le son inseparables. De este modo, las obras testifican de una fe viva en contraposición con la fe, escúchelo bien, que meramente intelectual o religiosa de la mera profesión de fe. Por espíritu, no ha de entenderse el alma, sino el aliento, pues así como el cuerpo de una bestia, cuando no respira, mis hermanos, está muerto. Así también la fe sin obras está muerta, siendo el respirar efecto de vida como el actuar lo es de una fe viva. De donde se ve claro lo que Santiago quiere dar a entender cuando dice que la fe es muerta sin obras, no que las obras sean el alma de la fe, sino que las obras acompañan, escúchelo bien, acompañan a la fe. Hasta ahí estamos claros. Como el respirar es inseparable de la vida. Respirar no es causa de la vida, sino una manifestación de vida.
Así el obrar no es causa de fe, sino manifestación de la fe. La fe intelectual, que puede ser religiosa e incluso teológica, no sirve para nada si no produce obras en la vida del creyente. La fe que salva, aunque tiene un alto componente intelectual, es esencialmente vivencial, consistente en la entrega sin reservas a la demanda de Dios. La verdadera fe permite el contacto vital con Dios, en el que la naturaleza de Dios viene a ser experiencia del creyente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Es más, yo me atrevería a decir que también, porque hay personas que están vivas, ¿no? O sea, muertos en vida, vamos a llamarlo así. Muertos en vida. Y una persona que no es cristiana, pues, perdone que lo diga, es una persona que está muerta en vida. No puede producir el fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5, versículos 22 y 23. No puede. No va a tener amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, etc. No va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque espiritual, o sea, está vivo, sí. Está vivo, o sea, físicamente está vivo, sí, perfecto. Pero espiritualmente está muerto y los muertos no pueden escoger. Peor, escoger a un Dios que es santo 3 veces, como dice la Escritura. Entonces, desde el instante del ejercicio de la fe salvífica, el creyente recibe el don de la vida eterna, que no puede ser otra cosa más que la comunicación que Dios hace en su propia vida. En el soplo divino, escúchelo bien, la regeneración comienza para el nacido de nuevo, una experiencia de vida que antes no tenía. Esa vida necesariamente ha de ser dinámica, actuante, por cuanto es vida y es vital. Las manifestaciones externas de la vida nueva son visibles no en lo que se dice, sino en lo que se hace. El creyente comprometido con la fe o que vive en la fe no puede dejar de manifestar las obras que Dios preparó de antemano para que anduviesen ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10, para corroborar esta gran verdad. Algunos que sienten orgullo de su fe religiosa e intelectual no producen ninguna obra consecuente con ella. O sea, se trata de vidas espiritualmente muertas. Hay quienes luchan por la fe intelectual, combaten a cuantos según sus conceptos se apartan de la verdadera fe, pero ellos son incapaces de manifestar la evidencia plena de la verdadera fe, que es el amor. Aleluya. Acuérdense de 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Voy a parafrasear a mi hermano Pablo diciendo, miren, aunque yo me sepa la Biblia de tapa a tapa hasta los mapas, aunque yo hable en lenguas angélicas, en lenguas divinas, pero si no tengo amor por el prójimo, vea, yo no soy nada. No sirve de nada. Es más, el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo, escúchalo, capítulo 22, versículo del 36 al 40. ¿Se acuerdan que le preguntaron, maestro, dinos cuál es el mayor mandamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Es una pregunta válida. Y el mismo Señor le dice, miren, vengan para acá. Imagínense esa clase magistral del mismo Señor Jesús. El primer grande mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Ama a tu prójimo. Mire que no dice amate a ti mismo. No, ama a tu prójimo como lo haces, como te amas a ti mismo. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Es consistente con 1 Corintios 13:1. Aunque me sepa la Biblia, tapa, hasta los mapas. Pero si yo no tengo amor por el prójimo, vea, no sirve de nada. Ahí sí le acepto que una persona neocarismática, neopentecostal diga, la letra mata. Ahí sí le acepto. Ya sabemos cuál es el contexto de la letra mata. Ya sabemos que está hablando de las tablas de la ley, etcétera, etcétera, que me quiero justificar por las obras de la ley. Eso ya lo sabemos. Pero ahí sí le puedo aceptar a una persona neocarismática que diga, no, la fe, perdón, la mucha letra te mata. Ahí sí, porque no tiene amor por el prójimo. Y es más, siguiendo en esa misma línea de pensamiento, el Señor Jesús le dice al final, de esos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas.
Si usted es una persona cristiana, obviamente es un creyente, obviamente el Espíritu Santo está morando en la vida suya, porque es un cristiano, es un creyente, obviamente no va a perder la salvación, pero si usted no mantiene su comunión con el Dios de la gloria y no se arrepiente de sus pecados, usted va a contristar el Espíritu Santo y no va a tener esa pleroma o llenura del Espíritu Santo para poder tener esa dunamis, para poder vencer y salir exitoso de esa tentación, de ese pecado que usted tanto le ha tenido miedo incurrir. Y por ende, si usted permanece en Cristo, obviamente está cumpliendo con los mandamientos. Porque estaba, ¿quién va? O sea, digan, a ver, hágame saber, ¿un ateo puede amar a Dios? Por supuesto que no. Pues. ¿Pero un cristiano puede amar a Dios? Claro que sí. Hablo del cristiano, no del que dice ser cristiano. Porque eso es otra cosa. Porque una persona puede hablar mucho de Cristo, pero no es cristiano. Simplemente es un religioso, como lo hay en las sectas, judaizantes. Ya ustedes saben el resto, ¿no? Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos, que ya vamos a las preguntas. Ya vamos, no se desespere. Algunos decía que sienten orgullo de su fe religiosa o intelectual. No producen ninguna obra consecuente con ella. O sea, se trata de vidas espiritualmente muertas. ¿Qué van a poder amar al prójimo? Y peor, que van a amar a Dios. Dígale pues a un judaizante que usted guarda... no el sábado, sino que usted guarda el miércoles. A ver si no lo insultan. Son adoradores de la doctrina, pero desconocen en la práctica al Dios de la doctrina. Estos son cadáveres espirituales, corruptos de entendimiento, obreros fraudulentos, árboles secos, siervos inútiles. Por eso hay que dejar que el Espíritu Santo nos permita vivir la fe en la experiencia gloriosa de las obras que manifiestan su realidad, manifestando con ello a Cristo que vive en nosotros por medio de la fe. Y mediante eso es que ahí nosotros decimos, Abba Padre. Y es ahí que nosotros, en medio de las circunstancias difíciles, que el mundo se nos cae a pedazos, y en medio de todo eso, aun cuando le están botando del trabajo, aun cuando se le muere un familiar querido, aun cuando no tiene ni para pagar la renta, aun cuando ya se le venció el valor del seguro de su vehículo, aun cuando no tiene ni para comer, no tiene ni para la medicina, tiene una muela que está con un dolor, es más, dos muelas, tiene la del juicio, no tiene ni dinero ni para sacarse la muela del juicio, y aún en medio de todo eso, mis hermanos queridos, usted no pierde el gozo de la salvación, porque sabe que Cristo Jesús es el Curios. Sí. Y Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Él es nuestro reposo. Las obras que va a manifestarse en el cristiano, no crea que es por su propia naturaleza. ¿Saben por qué? Porque primero, que Dios la ha preparado de antemano, y segundo, esas obras en ningún momento va a decir, yo le di la mano a ese señor, yo le compré la pizza y de la grandota ahí en 7-Eleven, que está a $12 ahora, y ya subieron, por cierto, y le di a ese señor, a ese vagabundo allá afuera. Las obras que el cristiano va a hacer son obras que primero Dios preparó de antemano, y segundo, que van a dar la gloria al Dios Trino. No nosotros, yo. No, para nada. Pero mis hermanos queridos, vea con la mano así, hasta aquí mi exposición. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos cómodos para dar paso a las preguntas y respuestas? Vamos a ver quién va primero. No sé, mi hermano Mario o mi hermano Junior, cualquiera de los dos. Ahí levante la mano ustedes. ¿Cómo se puede creer en un Dios y todavía poder tener la fe muerta? Qué pregunta, ¿no? Mi hermano Junior Osorio o mi hermano Mario Torres, cualquiera de los dos, puede levantar la mano. Bienvenido a interactuar. Y hasta mientras me tomo un vasito con agua. Mi hermano Mario a la una o mi hermano Junior a la una.
Vamos a la siguiente pregunta. El hermano está o está lejos o el micrófono no está funcionando. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. A ver, mi hermano Matías, ya que está ahí mi hermano Matías. Escuche la pregunta con atención. ¿Cuáles fueron los 3 resultados de Abraham obrando la fe? ¿Cuáles fueron los 3 resultados de Abraham, obrando la fe? Bienvenido, mi hermano querido, a interactuar. Buenas noches a todos los hermanos que están conectados. Bueno, esta respuesta, según los apuntes que he tomado en este estudio, la fe se perfeccionó por las obras, pero las cuales son una evidencia de que verdaderamente Abraham había sido escogido por Dios. Ese sería el punto número 1. Bueno, el punto número 2, que fue contado por justicia, pero como consecuencia de lo que dije recién, ¿no? Adicionalmente, que fue amigo de Dios, llamado amigo de Dios. Esos fueron los 3 puntos que... Excelente, vea, facilito. El hermano ha estado apuntando, siempre, vea, el único requisito para estos estudios, que por cierto son patrocinados por la pura misericordia de Dios. El único requisito, vea, venga con su Biblia a la mano, con su bolígrafo, con su cuaderno de apuntes y si quiere, con una taza de café o un mate por allá en Argentina, pero con toda la predisposición de aprender. Aquí no se cobra por compartir el mensaje. No se suscriban, no le den like, por favor. Solamente vean el video. Aquí nuestro interés son las almas, no la fama. No alimentar el ego. No. Por favor, no nos malinterpreten. Excelente respuesta, mi hermano Matías Almada. Aprovecho para mandar un saludo y un abrazo a todos los hermanos de Radio Salvación. Bueno, siguiente pregunta. Vamos ahí. Ya que está mi hermano Víctor Macei. Bueno, ¿cuáles fueron las evidencias de la fe de esta señorita Rahab? Bienvenido a interactuar, mi hermano Víctor Macei. Bueno, de nuevo cordial saludo para todos y para usted que se conecta en este momento. Un abrazo fraterno. Antes de comentarte eso, quería ver si se puede parafrasear el versículo 24 que completa esta respuesta. Dice, si lo puedo parafrasear, diría que esto que cuenta nuestro hermano Matías de Abraham con estas 3 cosas que pasaron en él, queda claro que las obras son un reflejo de la fe. Las obras son un reflejo de la fe. Así es que una persona así puede ser justificada y nunca por una fe que no manifiesta obras. Entonces ahora Rahab, ¿qué manifestó? Yo veo 2 cosas, mis hermanos, me corrigen. Una, que recibió y protegió, porque es que recibió, los dejó entrar a su casa, a unos mensajeros o a unos espías. Y los protegió porque el rey le pasaron la noticia al rey, al duro de Jericó, y él supo que habían estado donde Rahab y mandó a los inspectores, mejor dicho, mandó a los que investigaban a esculcarla, a escudriñarla, a preguntarle, a interrogarle. Y ella dijo, sí, se fueron, estuvieron acá, pero se fueron. Y resulta que los había escondido en el terrado, en donde tenía también unos linos, unos tejidos, unas telas de lino. Entonces protegió. Y luego narra Josué que los descendió por una cuerda que no se iba a reventar de los muros abajo, y les dio un consejo. O sea, hizo 3 cosas: los acogió, los protegió, los dejó libres, les dio un camino y les dio un consejo. Entonces, todas esas obras que ella hizo reflejan una fe. Y una fe en Dios que toda la narrativa de Josué nos la evidencia. Así es que puede considerar la palabra que ella fue justificada por esas obras de fe. Maravilloso, mi hermano. Y vea, ya que está mencionando eso, Hebreos capítulo 13, versículo 2.
Eso para recordarlo. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron. Espérese. Tengo que aclarar esa última palabra, porque si este texto lo lee una persona en estos movimientos neocarismáticos, van a meterle pues el misticismo, pero hay que leer en su original para poder entender de qué se viene hablando o de qué está hablando. Lo voy a leer como lo dice la Reina Valera. No os olvidéis del Hebreos capítulo 13, versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y ya van, pues, ¿no? Ya usted sabe, ¿no? En esas denominaciones neocarismáticas que, imagínate, y hasta los ovnis hospedaron sin querer. No. La palabra ahí para ángeles en el original griego es angelos, que significa mensajero, como también puede significar ángel. Pero en este caso, y ahí le dejo a ustedes para que lo lean en su contexto, etcétera, etcétera, está hablando de los mensajeros. Entonces, vamos a leerlo así. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron mensajeros. Ejemplo. Ya, pues estamos hablando del ejemplo. Rahab. Imagínense. Maravillosa respuesta, mi hermano Víctor Macei. Gloria a Dios por eso. ¿Qué le parece ahora a mi hermana Rubí? Ya que estamos ahí profundizando. Escuche la pregunta. ¿Cuáles son los dos personajes del Antiguo Testamento que se usaron como ilustraciones de individuos justificados por las obras? Vea, facilito esa pregunta para podernos ir a descansar tranquilos en este fin de semana. Así es. Buenas noches, hermanos. Bueno, Santiago hace mención de Abraham y de Rahab, y hay que tener cuidado, como usted dice, como usted bien dijo, de leer el contexto completo de estos versículos, porque en el versículo 21 dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Pareciera que Abraham fue justificado en ese momento. Sin embargo, fue justificado mucho tiempo atrás, como usted lo mencionó. Entonces, esa acción que hizo Abraham o esa obra, o ese acto que estaba por cometer Abraham, pues tenía un origen en una fe que le precedía de mucho tiempo atrás. Y en el caso de Rahab, también dice: no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Bueno, Rahab efectivamente no había tenido contacto con el pueblo hebreo, pero sí sabía de la fama del del Dios de los hebreos. Sí sabía que Jehová había abierto el Mar Rojo, sí sabía, o sea, había mucha información que ella tenía, y esto hacía que ella tuviera primero un gran respeto y temor por la llegada del pueblo hebreo a sus tierras, ¿no? Entonces, ese respeto, ese temor, pues le provocó una certeza de lo que le iba a ocurrir a su pueblo. Y esa certeza, pues le hizo tener fe. Por eso sus obras también fueron precedidas por una fe. No es que solamente lo accionó en ese momento sin pensar. Sí había un motivo por el cual ella tomó esas acciones en ese momento con los mensajeros. Entonces, bueno, esas obras que fueron tomadas para misericordia por Dios fueron producto de la fe, como lo dice en Santiago 2:13, dice: porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciese misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio, que es el caso precisamente de Rahab. Y bueno, pues es todo lo que tengo que decir, hermano. Maravilloso. Y me hace pensar, mire lo que acaba de decir, vamos anotando ese pequeño detalle. Ella sintió
esas ganas de ayudar a su prójimo. Hasta ahí estamos. Hasta ahí estamos. Ok. Ese es uno de los detalles de que ha creído a Dios. Pregunto yo. Nosotros como cristianos sentimos dolor por las demás personas cuando ellos están incurriendo en sus pecados, sabiendo que las consecuencias de esos pecados los van a lastimar y en algunos casos las consecuencias son irreversibles. Sentimos compasión y dolor por como cristianos, por las demás personas, por el pecado incluso de las demás personas. ¿Sentimos compasión y dolor? Es una pregunta para meditar este fin de semana. Y con esto concluimos y nos vemos en una próxima transmisión, si el Señor lo permite, pero nos despedimos en oración. Bendito y amado Padre, gracias te damos por este estudio. Gracias, Padre Santo, porque hemos aprendido de tu palabra. Padre Santo, ayúdanos a mantenernos genuinos, que lo que nosotros predicamos sea lo mismo que nosotros ejecutamos en esta vida. Ayúdanos a tener compasión, ayúdanos a juzgar, pero basado en un sano juicio, pero sobre todo ayúdanos a que en el momento de ver a un hermano caído, el primer miembro que movamos de nuestro cuerpo no sea la lengua, sino la mano, y que podamos orar por ellos y que podamos decirle qué te hace falta, cómo puedo ayudarte, en qué puedo servirte para que tu vida sea un poco más fácil y no tan dolorosa. Necesitas oración, necesitas esto o aquello, lo que sea. Ayúdanos, Padre, a poder estar ahí presentes. No porque nosotros querramos ganar la salvación o querramos ganar los likes, suscriptores, el éxito, la fama, lo que sea. No, Padre Santo. Todo lo que nosotros hagamos, por favor, si existe una raíz negativa que quiera glorificar a nosotros mismos, Padre Santo, ayúdanos a arrancarla, por favor, de nuestro corazón. Que todo lo que hagamos sea para que sea glorificado el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que todas las obras que hagamos glorifiquen al Dios de la gloria. Gracias, Padre, porque ahora nos despedimos en esta oración y ayúdanos, acompáñanos. Quédate con nosotros a cada instante. Ayúdanos a recordarnos cada acción que hagamos en esta vida, hacernos la pregunta clave: ¿será que lo que voy a hacer ofende a Dios? Ayúdanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te lo rogamos, te lo suplicamos. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, nos vemos en una próxima transmisión, si es que, escúchelo bien, si el Señor lo permite. Así que bendiciones. Ones.